¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. De verdad, gracias por elegir iniciar su mañana con nosotros y elegirnos para informarse. De verdad, es un verdadero placer. Yo soy Irán Hurtado y esta es la información más importante. Desactivan el código rojo en Jalisco tras los hechos violentos por el operativo contra el Mencho. Las actividades comerciales de servicio y turismo comenzaron a reanudarse. Todo vuelve a la normalidad, dicen las autoridades. Hoy regresan a clases en las escuelas de todos los niveles educativos y se retoman al 100% las operaciones del transporte público. También Canadá aseguró que la situación en México se está normalizando tras la violencia y que los vuelos desde y hacia Puerto Vallarta se reanudaron. En tanto, Estados Unidos actualizó su alerta de seguridad y levantó ya las restricciones para personal en Tijuana, Baja California y también en Monterrey, Nuevo León. En más información, la defensa despidió a 3 de los 25 elementos de la Guardia Nacional que lamentablemente perdieron la vida en este operativo contra el Mencho. Familiares y amigos los velaron en una funeraria de un complejo de la dependencia aquí en la Ciudad de México. Tenemos todos los detalles. Y además, siguen los ataques contra políticos. Ahora, la alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich, y también su hijo fueron agredidos a balazos sobre la carretera Hermosillo-Mazatlán. La presidenta municipal resultó ilesa, pero lamentablemente su hijo falleció en este atentado. Y detienen a otro presunto implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Ahora se trata de Alan Benjamín N. Él sería el encargado de mover a esta célula que participó directamente en este crimen. Ya suman 19 capturas por este homicidio. Por su parte, la presidenta Sheinbaum presenta públicamente el día de hoy, pues ya su propuesta de reforma electoral. Luego de un día de aplazamiento para hacer algunos cambios, el lunes va a enviarla formalmente ya a la Cámara de Diputados, aunque aún no está garantizado el apoyo de los partidos aliados, ya lo saben, del PT y también del Partido Verde. En más información, después de 13 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y también en lo particular la reforma para reducir así la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de forma gradual. Todo esto hasta el 2030. Sin embargo, no quedaron muy bien establecidos 2 días de descanso obligatorios. Hasta ahí el resumen de la información más importante. Mientras tanto, vamos ya de lleno a las noticias y para eso vámonos a Sonora. ¿Qué está ocurriendo por allá? Allá la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich, ya se los platicaba, y también su hijo, pues fueron víctimas de una agresión armada mientras circulaban en una camioneta sobre la carretera Hermosillo-Mazatlán. La presidenta municipal resultó ilesa, sin embargo, su hijo falleció en el lugar, lamentablemente. Siguen más ataques contra alcaldes y funcionarios en toda la República Mexicana. Más tarde, la Fiscalía de Sonora descartó que el móvil fuera un ataque directo contra la alcaldesa e informó que todo se debió a un problema de tránsito. Tras realizar una inspección a la camioneta, se confirmó que la agresión estuvo centrada contra el hijo de la funcionaria, quien al ser baleado perdió el control del coche y lamentablemente salió de la carretera. Quisieron rebasar un vehículo, el cual no lo permitía, y tuvieron ahí algún incidente de tránsito por el rebase. Ese mismo vehículo los alcanza y les empieza a disparar al conductor de la camioneta. Eso en Sonora. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, fuentes ministeriales señalaron que el cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, no ha sido reclamado porque sus parientes directos enfrentan, pues sí, procesos judiciales, ya sea en Estados Unidos o nuestro país, o cuentan con órdenes de aprehensión vigentes, lo que les impide acreditar el parentesco ante el Ministerio Público de nuestro país. Ante el riesgo de un intento de sustracción por parte de grupos armados, la Guardia Nacional custodia el cadáver del Mencho en una ubicación secreta, siguiendo los protocolos de ley que establecen un periodo de resguardo de aproximadamente 15 días antes de determinar su destino final. Que escuchen ustedes, podría ser la inhumación en una fosa común bajo estricta vigilancia. Y bueno, sobre su ubicación en Tapalpa, el alcalde Antonio Morales afirmó que no tenía conocimiento, que no tenía idea de que el Mencho se ocultaba en su municipio.
Esta persona pues no vivía aquí, definitivamente. Seguramente venía a descansar como lo hacen muchos turistas. Nosotros, como ya se habrán dado cuenta, Tapalpa es un municipio turístico, es un lugar de descanso en el que mucha gente viene aquí a pasar buenos momentos con la familia. Ahí están las declaraciones del edil. Mientras tanto, ayer comparecieron por videoconferencia Andrés N. y Genaro N., presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que fueron detenidos durante este operativo en el que murió El Mencho. Serían parte de su escolta. La Fiscalía General los acusa de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Pero ambos dijeron que son inocentes, que no tenían armas cuando los detuvieron y que los confundieron durante este operativo. Poco antes de las 3 de la mañana de hoy, los dos fueron trasladados desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada hacia el penal del Altiplano, todo esto en el Estado de México. Vámonos ahora para Jalisco. Allá afortunadamente ya levantaron el código rojo que se implementó el domingo durante los hechos violentos. El gobernador de la entidad, Pablo Lemus, anunció que tras la sesión que encabezó con la Mesa de Seguridad Estatal, pues ya determinaron desactivar la alerta luego de una evaluación puntual de la situación, en la que todas las actividades y el transporte se han ido recuperando. Esperemos que de verdad pronto regrese la calma a la zona metropolitana de Guadalajara. Y precisamente desde ayer todas las actividades comerciales, de servicio y turismo comenzaron a reanudarse. Las cámaras empresariales del estado anunciaron una etapa de reactivación en supermercados, en tiendas de autoservicio, departamentales y también en varios bancos. En tanto, hoy también se reanudan las clases en las escuelas de todos los niveles educativos y las operaciones al 100% del transporte público. El gobierno estatal reiteró que ya no hay bloqueos activos, sin embargo, van a pedir apoyo a la Federación para retirar los coches siniestrados que aún permanecen en algunas carreteras. Estaré presente en una escuela primaria, acompañando a nuestras niñas y niños. También se reanudarán todas las actividades culturales, deportivas y espectáculos en el estado. Les pido que sigamos adelante como lo hemos hecho hasta ahora. Ahí está la voz del gobernador del estado, de Pablo Lemus. Mientras tanto, vamos a quedarnos a Jalisco, pero vamos a Puerto Vallarta. Allá arribó un buque de la Armada de México con un contingente de 103 elementos de infantería de marina y coches tácticos para reforzar así la seguridad en la costa de Jalisco tras estos disturbios derivados, pues sí, por la muerte del Mencho. A través de patrullajes marítimos, aéreos, terrestres, van a proteger comercios y espacios públicos. Y bueno, pese a esta situación, pese al reforzamiento de la seguridad, cientos de turistas extranjeros pues decidieron abandonar Puerto Vallarta. Luego de que las aerolíneas reanudaron sus operaciones, pues se pudo observar filas de taxis, de coches, furgonetas que arribaron al aeropuerto internacional desde diversos hoteles para viajar a otros destinos nacionales o bien ya de plano regresar a su destino, a su casa, a Estados Unidos y a Canadá. Aunque algunos dejaron la ciudad, otros eligieron quedarse. Una turista canadiense, por ejemplo, narró su experiencia y aseguró que el día de los hechos hubo desinformación debido a que nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, dijo sentirse segura de permanecer en el país. Esto fue lo que dijo esta turista. Choosing not to come back to Mexico would be like choosing not to go to Thailand because there's a risk of a tsunami, or not getting on a plane because there's a risk that, it will crash. But I will definitely be back to Mexico. Ahí está esta turista canadiense que dice ama nuestro país como muchas otras personas en el mundo. Por su parte, y en más información, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, dijo que la situación en México se estaba normalizando tras esta terrible narcoviolencia y llamó a estar alertas y también a seguir las órdenes de las autoridades locales. Por su parte, la embajada estadounidense actualizó su alerta de seguridad y anunció ya el levantamiento de las restricciones para personal del gobierno norteamericano, esto en Tijuana, Baja California y también en Monterrey, Nuevo León. Para Jalisco confirmó que no se tienen nuevos reportes de cierres en carreteras, así como el establecimiento de las operaciones aéreas en Guadalajara y también en Puerto Vallarta. Pues sí, parece ser que todo poco a poco va regresando a la normalidad. También la presidenta Sheinbaum encabezó en Campo Marte la ceremonia del Día de la Bandera, donde se pronunció luego de las presiones de Trump para que México redoble sus esfuerzos tras este abatimiento de Nemesio Ceguera El Mencho. En su mensaje reivindicó la dignidad y también la soberanía nacional. Esto fue lo que dijo la presidenta de nuestro país.
En ese lienzo tricolor late la sangre de quienes defendieron nuestra tierra. Respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado. Pues ahí están las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Oigan, vamos a pasar a otros temas. Vamos a enlazarnos directamente contigo, mi querido Rodolfo Dorantes. Tú te encuentras en la Basílica de Guadalupe. ¿Qué hay por allá? Cuéntanos, buenos días. Gracias, Hiram, qué gusto saludarte, muy buenos días. Pues son poco más de 10,000 peregrinos los que pues esta mañana ya han arribado a este templo de la Morenita del Tepeyac. Hay que recordar que bueno, pues son aproximadamente pues bastantes kilómetros, son alrededor de 70, 80 kilómetros para llegar aquí a este templo de la Morenita de Tepeyac. Y bueno, pues quiero comentarte que pues personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene cortes a la circulación en Calzada de Guadalupe, prácticamente desde la zona del circuito interior, el eje 3 y 4 norte no van a poder utilizar esta calzada de Guadalupe. Así que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo precaución quienes transitan por la zona, porque todavía continúan llegando a este lugar bastantes de ellos, algunos a pie, otros en bicicleta y otros, por supuesto, realizando alguna manda. Hiram, lo que tenemos que informar, por supuesto, estamos pendientes. Es correcto, mi querido Rodolfo, y sí, ya van varias semanas que estos peregrinos están abaratando no solamente los principales accesos a la Ciudad de México, también la Basílica de Guadalupe, y como tú bien lo dices, hay que tomar nuestras precauciones y tomar nuestras previsiones para circular alrededor de esta zona. Gracias, mi querido Rodolfo, cualquier cosa regresamos contigo. Ya estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos ahora a Uruapan, Michoacán. Allá ya se les platicaba. Fue detenido otro presunto implicado en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado. Se trata de Alan Benjamín N. Él se encargó supuestamente de mover a la célula que participó directamente en este crimen. Ya suman 19 capturas por este homicidio. Es quien nos traslada, es quien nos mueve a diferentes lugares, entre ellos a Tiamba, que es donde se resguardan, y es parte del proceso y de la organización que ellos mismos tenían. Y bueno, vamos a quedarnos en Michoacán. Allá policías estatales detuvieron, escuchen ustedes, es que de verdad es el colmo, detuvieron al director de la Policía Municipal de Ecuandureo, a Jorge Andrés N., y a otros 10 elementos que presuntamente trabajaban para el cártel Jalisco Nueva Generación. Circulaban en 2 patrullas municipales, iban encapuchados y sin insignias oficiales e intentaban impedir que se quitaran los narcobloqueos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera el Mencho. Hay que decir, imagínense, estos policías que supuestamente estarían encargados de la seguridad de la población, no, estaban trabajando como halcones al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí, sin que nadie los molestara, afortunadamente, de verdad, pues dieron con esta situación. Esto es importante, hay que decir, no nos sorprende, sí nos indigna, sobre todo cuando siempre se nos dice, pues levanten su denuncia. ¿Cómo va a ir la gente a levantar una denuncia con estos policías al cargo que están precisamente, pues sí, del lado de la gente del cártel Jalisco Nueva Generación? Y bueno, sin embargo, siguen las acciones violentas allá en Michoacán, donde 2 coches fueron incendiados en la carretera federal Tuxpan-Zitácuaro. Todo esto en la desviación a Juangapeo. De acuerdo con testigos, hombres armados atravesaron los coches y luego les prendieron fuego. Además, una sucursal del Banco del Bienestar en Tarímbaro fue atacada a balazos. Por estos hechos no se reportaron detenidos ni tampoco heridos, afortunadamente, pero también siguen recuperándose tramos carreteros que estaban bloqueados, como el de Apatzingán, Aguililla, donde la Guardia Civil y personal de la Fiscalía Estatal retiraron coches calcinados. En más información de nuestro país, en la Suprema Corte, ayer los 9 ministros guardaron 1 minuto de silencio. Todo esto en memoria de los 25 elementos de las Fuerzas Armadas caídos durante este operativo el pasado 22 de febrero, en el que fue abatido el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. También, allá en el Pleno del Senado, se guardó 1 minuto de silencio en memoria de los militares fallecidos, seguido de 1 minuto de aplausos para los integrantes de las Fuerzas Armadas por su valiente actuación.
No solamente en el Senado, no solamente en la Suprema Corte de Justicia, lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados. Guardaron un minuto de silencio por los elementos de la Guardia Nacional que lamentablemente perdieron la vida en cumplimiento de su deber. El presidente de la mesa directiva en funciones, el morenista Sergio Gutiérrez, reconoció la participación de los elementos de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ya que estamos en la Cámara Baja, rindió protesta como diputado Luis Morales, quien va a ocupar al menos 2 meses la vacancia que dejó el morenista Sergio Mayer. Hay que recordar que el también actor pidió licencia para participar en un reality show que se transmite en Estados Unidos. Aunque en la página de la Cámara de Diputados no hay datos de la trayectoria política de Morales, en el apartado trayectoria empresarial se especifica que es comerciante en la central de abastos de la Ciudad de México. Por su parte, la presidenta Sheinbaum presentó públicamente esta mañana su propuesta de reforma electoral, luego de que ayer la aplazara para hacer algunos cambios, algunas modificaciones. La va a enviar formalmente hasta el lunes a la Cámara de Diputados, aunque, pues sí, aún no está garantizado el apoyo de los partidos aliados del PT y Partido Verde. No se han puesto de acuerdo y por eso les dio estos días para que revisen la iniciativa, la socialicen y decidan. Así es, que se pongan a pensar. Esta mañana, Pablo Gómez, presidente de la Comisión para la Reforma, explicó los principios de ella. Dijo que es momento de transitar hacia un modelo donde la pluralidad política pues no sea resultado de acuerdos internos partidistas. Ha llegado el momento de revisar los gastos de los procesos electorales, principalmente aquellos que se realizan cuando no hay comicios. Hay que acabar con la hipertrofia de los organismos administrativos electorales. Y bueno, ayer en este estira y afloja que sí, que no te apoyo, que no sé qué, ayer volvieron a Palacio Nacional los dirigentes del PT y del Verde para revisar la propuesta final a esta reforma, pero no se alcanzaron acuerdos. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confió en que la prudencia y la sensatez pues primen en los corazones de los aliados. Dijo que la presidenta Sheinbaum ha hecho un esfuerzo institucional por lograr este respaldo para su iniciativa. Pero sigue la polémica de si esta reforma tendrá el apoyo o no de los aliados oficialistas, como el Partido Verde. El coordinador ecologista en el Senado, Manuel Velasco, dijo que pues hay muchos compañeros que quieren apoyar la iniciativa. Y en la Cámara de Diputados, el coordinador del Verde, Carlos Puente, recalcó que si no aprueban el proyecto no significa ruptura ni traición con el oficialismo. Siguen ahí pues este desacuerdo entre esta propuesta de esta reforma electoral. Y mientras que el PRI aseguró que no es momento de impulsar dicha reforma, ya que el país enfrenta una crisis de seguridad y debería ser la prioridad del gobierno federal, así lo señaló nada más y nada menos que su presidente nacional, Alejandro Alito Moreno. Además, adelantó que el tricolor votará en contra de cualquier iniciativa que destruya el sistema democrático. Ahí están las reacciones a esta reforma electoral de estos partidos. Sobre la reforma de la jornada laboral, otra reforma, otra pues propuesta que está pues sí en el tintero. Esta madrugada fue aprobada por la Cámara de Diputados. El proyecto establece en la Constitución la reducción de la jornada laboral de 48 a un máximo de 40 horas semanales. Garantiza al menos un día de descanso y contempla una transición gradual que se completará hasta el 2030, imagínense. Ahora, los 17 congresos locales tienen la responsabilidad de discutir y analizar esta reforma, pero pues sí, hay mucha polémica porque decían, hombre, nos dieron gato por liebre, nosotros queríamos descansar 2 días a la semana y solamente nos están dando de nueva cuenta un día de descanso. Vamos a ver en qué termina toda esta situación. Pero oigan, ya son casi las 8:30 de la mañana, es momento de la información en breve. Entre el 29 de enero y el 5 de febrero, marinos decomisaron 39 máquinas tragamonedas en diferentes municipios de Nayarit, cuyo gobierno de Miguel Ángel Navarro pues tiene grietas en materia de seguridad. Esos lugares son puntos de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, Uriel N. fue vinculado por homicidio y feminicidio. Se trata de este joven que asesinó a sus abuelos tras escapar de un hospital psiquiátrico el 21 de febrero en Azcapotzalco, en la Ciudad de México.
Y cayeron 5 montachoques en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la CDMX. Elementos de seguridad detuvieron a esta banda justo cuando intentaban extorsionar a un transportista. Los sujetos fingieron un choque para exigirle dinero en efectivo a cambio de no lastimarlo. Ojalá de verdad se queden tras las rejas. Y pobladores de Huehuetlán el Grande en Puebla localizaron 6 cuerpos sin vida, maniatados con diversos impactos de bala. El gobernador de la entidad, Alejandro Armenta, dijo que podrían estar relacionados con el crimen organizado. Y en más información del país, alrededor de 30 estudiantes se intoxicaron en el parque principal de Jalapa, Veracruz, durante un evento oficial por el Día de la Bandera. 14 fueron hospitalizados. Autoridades investigan estos hechos. Y tragedia en Oaxaca. 2 pequeñitas de nacionalidad haitiana murieron ahogadas en una cisterna de aguas residuales. 3 funcionarias fueron destituidas. Y nombraron a Tereso Medina como nuevo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en sustitución de Carlos Aceves del Olmo. Mientras tanto, en información del dinero, en información económica, en estos momentos el dólar se cotiza en 17 pesos con 15 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 0.43%. Hasta ahí la información en breve. Oigan, los actos de violencia cometidos por el cártel Jalisco Nueva Generación tras este abatimiento de su líder, de Nemesio Ceguera El Mencho, pues sí, provocaron pérdidas económicas de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para negocios familiares. Así lo informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO. Las afectaciones incluyen pérdidas en negocios, comercios y prestadores de servicios en las zonas impactadas, así como interrupciones en el transporte y la logística, además de daños materiales. Pues sí, además de que se lleva nuestra tranquilidad, también le cuesta dinero al país. Imagínense, más de 2.000 millones de pesos por este operativo. Por otra parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la muerte del Mencho favoreció las negociaciones del TEMEC. Dijo que este suceso demostró la solidez de las instituciones mexicanas y fortaleció la imagen internacional del país en materia de seguridad y también en economía, demostrando que México hace valer el Estado de Derecho. Mientras tanto, de la información deportiva pasamos a la información de última hora. Contigo, Kenia Uribe. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos qué nos tienes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Irá mucha atención en Saltillo, Coahuila, porque esta mañana se registró un fuerte accidente en el cruce del Boulevard Fundadores y Libramiento Óscar Flores Tapia. Un tráiler que transportaba autopartes y circulaba a exceso de velocidad perdió el control y terminó volcado sobre 3 coches. Como podemos ver en las imágenes, el impacto fue impresionante. El chofer del tráiler quedó atrapado en la cabina, pero afortunadamente los cuerpos de emergencia ya lograron rescatarlo con vida. Se reportan al menos 3 personas lesionadas, aunque por fortuna ninguna de gravedad. El conductor será detenido tras su revisión médica para deslindar responsabilidades. El caos vehicular en la zona es intenso, así que tome sus precauciones. Seguimos pendientes, Irán, porque esto también es noticia. Gracias, Kenia. Pues sí, impactantes imágenes las que nos muestras. Hay que manejar con mucha precaución cuando se tomen autopistas y carreteras en este país. Gracias, Kenia. Cualquier cosa regresamos contigo. Mientras tanto, se siguen complicando las cosas para el exgobernador de Tamaulipas. Así es, para Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué pasa con este señor? Pues la Suprema Corte de Justicia ha decidido por unanimidad validar la primera orden de aprehensión en su contra y que se libró en 2021 por delincuencia organizada y lavado de dinero. Esta había sido frenada por un juez de distrito. La reacción del exmandatario estatal, evidentemente no se hizo esperar. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí lo tienen. Vemos las consecuencias de lo que muchos advertimos con la reforma al Poder Judicial. Hubo maniobras, presiones y una intervención sistemática para apartar a los juzgadores y mover el asunto hasta colocarlo en manos afines al poder. Pues ahí está la reacción de este exgobernador de Tamaulipas. Mientras tanto, el Mencho, uno de los hombres más buscados de todo México, se escondía entre el lujo y la fe. Así es. Todo esto en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, donde la noche cuesta 15,000 pesos. Nemesio Ceguera pasaba sus días escribiendo salmos y cuidando su salud. Esto fue lo que encontraron en esta cabaña. Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza.
Esta fue una parte del Salmo 91 que Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, escribió de puño y letra apenas el pasado 25 de enero. No lo hizo en una celda, sino frente a un altar personal, a San Judas Tadeo y a la Virgen de Guadalupe en la residencia donde fue capturado. Se creía que estaba en la sierra, en zonas de difícil acceso, pero la realidad era otra. El Mencho se escondía a plena vista en el corazón de Tapalpa, un pueblo mágico a solo 2 horas de Guadalajara, en una zona donde el lujo se renta por noche. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación convirtió la exclusividad en su mejor escondite. ¿Qué tan exclusivo era este santuario? Las cabañas aquí alcanzan los 15,000 pesos por noche. En la planta alta, una habitación sencilla pero impecable guardaba el último rastro del capo y su presunta pareja, Guadalupe Moreno, vistos por última vez el pasado 20 de febrero. Al interior, la organización era casi militar, nada de desorden, ropa clasificada, productos de cuidado personal alineados con precisión y una farmacia personal. El hallazgo de Tatonil Plus confirmó lo que era un secreto a voces, su lucha contra la insuficiencia renal. El hombre más buscado del mundo se mantenía en pie gracias a un estricto régimen de suplementos y cuidados médicos ocultos en el bosque. El jardín trasero conecta con la Libertad del Cerro, a solo 500 metros de la ladera. Pero en Tapalpa los muros tienen memoria. Aunque el alcalde negó saber de su presencia, este fraccionamiento ya había servido de refugio a los fundadores del cártel. En estas mismas cabañas, en 2002, fue capturado Eric Valencia, alias el 85. Los vecinos dicen que nadie vive aquí permanentemente. Es un lugar de paso de fines de semana. Y fue precisamente eso lo que permitió que durante meses el líder criminal más poderoso de México caminara entre turistas sin ser detectado. Su fe escrita en un papel no bastó para detener el operativo de las fuerzas especiales. Te informó Kena Uribe. Pues sí, imágenes contrastantes, sobre todo las de estas altares, donde había figuras de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo, de San Charbel, imágenes que contrastan con lo sanguinario de este capo y también de este cártel. Oigan, por cierto, ya también se conoce la ruta de escape que usó el Mencho para evitar ser detenido, desde el residencial Tapalpa Country Club hasta un complejo de cabañas donde su seguridad trató de sacarlo. Son 1,600 metros en línea recta. El lugar es conocido como La Loma. Ahí se registró un enfrentamiento, por lo que el capo trató de huir por una zona boscosa. Sin embargo, no lo logró, ya que las fuerzas federales le cerraron el paso. En tanto, sigue habiendo indicios de los ataques, ya que hay coches, motos y casquillos percutidos, hasta ropa y también cobijas tiradas en toda esta zona. En más información de este operativo, en las últimas horas se comenzaron a viralizar imágenes de este capo junto a la influencer y modelo María Julissa. Están abrazados, ahí estamos viendo. E incluso en una de las fotos, ella tiene un chaleco con las siglas CJNG, evidentemente del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto desató rumores sobre un vínculo cercano entre ambos. Ante eso, la también conocida como Barbie beisbolista desmintió los señalamientos y dijo que las imágenes están hechas con inteligencia artificial. Por favor, repórtenlas porque es totalmente falso, es muy fácil de editar cosas. Quiero que sepan que todo lo que se está compartiendo es totalmente falso. Ahí están las declaraciones de esta influencer. Aquí también le informábamos sobre la fuga de 23 reos de este penal de Ixtapa en Puerto Vallarta, Jalisco. Todo esto en el marco del operativo contra el Mencho y que terminó con su muerte el domingo. Pues se filtraron sus fichas. Ahí están. Estaban cumpliendo condenas que abarcan desde delitos contra la salud hasta homicidio calificado y desaparición forzada. Si ustedes tienen información de estas personas, por favor, denúncienos. Ayer se dio a conocer este video también, una muestra más de la violencia desatada el domingo tras la muerte del Mencho. Vean. Mira, ya se paró, ya se paró. No, ya se pararon. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya. Ahí sobreviene el impacto. Vean nada más de qué magnitud. Es el momento de la explosión de un coche bomba en San Juan de los Lagos, Jalisco.
que acabó con la vida del capitán Leonel Cardoso, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Aguascalientes. También murió Naomi Martínez, elemento de la misma corporación. Otros 3 guardias resultaron lesionados en esta terrible explosión. Ya que estamos hablando precisamente de este tema, la defensa despidió ayer a 3 de los elementos de la Guardia Nacional que murieron lamentablemente durante este operativo donde fue abatido el Mencho. Familiares y amigos de los efectivos estuvieron presentes en una funeraria de un complejo de la dependencia aquí en la Ciudad de México. Las autoridades federales reportaron 25 agentes caídos durante estas operaciones y así fueron despedidos con los más altos honores, como se lo merecen estas personas que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Nuestro agradecimiento de verdad con ellos y nuestro pésame y un abrazo a sus familiares. Y vamos a enlazarnos contigo, mi querido Charly Saucedo, quien se encuentra en Zapopan, Jalisco, para ver cómo amanecieron por allá. Charly, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Irán, muy buenos días, te saludo a ti y al público de Imagen. Bueno, pues precisamente el día de hoy inician clases alumnos después de esta jornada violenta y pues fuimos a entrevistar personas a centros escolares. Pues sí, los pequeños están regresando poco a poco a clases y estos pobres niños que primero estaban enfrentando pues incremento de brotes de sarampión, por eso los estamos viendo con el cubrebocas y ahora pues también pues un levantamiento de código rojo que se generó el pasado domingo con este operativo después de los actos violentos del Cártel de Jalisco Nueva Generación con, pues sí, después de la aprehensión del Mencho. Ahí está. Regresamos contigo, mi querido Charly. Nos decías, entonces, ya se levantaron afortunadamente este código rojo y los pequeños están regresando a clases. Así es, algunos con cierto temor, como esta niña de rojo que vamos a platicar con ella para que tú también puedas ver y puedan sentir lo que sienten los pequeños. Pues un poco de miedo, porque la verdad de lo que hubo destrozos, yo tenía mucho miedo en mi casa, la verdad no quería venir a la escuela hoy, pero ya nos mandaron a la escuela. Pues después de estos días que han estado pues habiendo varios disturbios, pues sí nos da un poco de inseguridad. Pues mandar nuevamente a los hijos a la escuela porque pues ya no nos sentimos seguras, pues sobre todo estando nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, pues sí. Ahí está mi querido Charly. Pues esto es lo que se estuvo viviendo en las mañanas, aquí esta mañana en la zona metropolitana de Guadalajara, querido Irán. Oye, pero ¿tú cómo ves la situación? Si es cierto, dinos, que ya todas las actividades están reabiertas al 100%, las escuelas, los comercios, el transporte público, ya regresó la gente a las calles. ¿Tú cómo lo ves? Así es, Irán, la gente está regresando poco a poco a las calles, a las actividades. En las escuelas están regresando poco a poco los niños. Te puedo decir que en esta escuela en la que acudimos en la mañana, un 80% de niños acudieron con miedo, pero ahí están valientemente. Ok, sí, ha de ser muy complicado como padres de familia, pues mandar a tus hijos en esta situación. Mi querido Charly, pues estaremos al pendiente toda esta semana yo contigo para ver cómo va esta situación allá en Guadalajara y en toda la zona metropolitana de Jalisco después de esta terrible situación, porque pues sí, habíamos visto esta quema de autos, de delincuentes generalmente afuera de la ciudad, en los ingresos a la ciudad, nunca dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces sí fue algo muy impactante para todos. Gracias, Charly. Perfecto, ahí está Charly desde Zapopan con este regreso a clases de los alumnos después de que se levantara este código rojo en Jalisco. Oigan, también, eso es importante, luego de que Elon Musk, dueño de X, de esta red social, y uno de los hombres más ricos del mundo dijera que la presidenta Sheinbaum repite lo que los líderes de los cárteles de la droga pide que diga, ella anunció que está analizando presentar acciones legales en su contra. Vean lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo.
Pues ahí está esto, lo que dice la presidenta Sheinbaum, de estar evaluando si emprender alguna acción legal contra este señor, contra Elon Musk. Y hace unos minutos, precisamente en la mañanera, la presidenta Sheinbaum también reveló que tuvo una llamada con el presidente Donald Trump en la que hablaron sobre la situación de México tras la muerte del Mencho. Pues bueno, esto fue lo que nos dijo. Una llamada de 8 minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Están bien, pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación. Ya, bueno, pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien. Pues ahí está parte de lo que ha ocurrido en esta mañanera. ¿Cómo se va a comportar el clima aquí de este lado del mundo? Pues, ¿qué creen? Hay probabilidad de lluvia en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima y Chiapas a sacar el paraguas. Mientras tanto, regresa el ambiente cálido. En contraste, en Sonora, en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, con temperaturas se van a cocinar hasta 37 grados. Para la Ciudad de México, una máxima de 26 para el día de hoy. No se los tengo que decir, hace frío, amaneció muy fresco, una mínima de 7, así que por favor, abríguense bien, agárrense al ex, a la ex, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, al tóxico, a la tóxica, cuando menos para que les calienten los piecitos, ¿no? Pues, ¿verdad que sí? Ahora vamos a pasar a otros temas. Ojo, ojo con este caso, vean nada más. En Valle de Chalco, en el Estado de México, familiares de este pequeñito de 2 años y su padre, que resultaron quemados durante un incendio provocado en una tienda de conveniencia, piden ayuda a través de las redes sociales. Los hechos ocurrieron el domingo, a la par de los actos violentos derivados tras el abatimiento del Mencho en Jalisco. Debido a la gravedad de las lesiones de este padre y de su hijito, fueron llevados al Instituto Nacional de Rehabilitación aquí en la Ciudad de México, donde el pequeño registra quemaduras en el 80% de su cuerpo. Imagínense, esta pobre criatura que no tenía la culpa de absolutamente nada. Hasta el momento, las autoridades mexiquenses no se han pronunciado al respecto, ni tampoco se tienen registros de detenciones. No sabemos realmente si fue alguien oportunista, si fue alguien que lo hizo derivado del abatimiento de este narcotraficante. No sabemos. O sea, un bebé que tiene que ver ahí. Yo quiero que se haga justicia por mi hermanito. Él es un niño inocente. Que los atrapen. No podemos pedir más. Qué verdadera desgracia, de verdad es importante que se le dé justicia a estas personas y que las autoridades del Estado de México atrapen a los responsables. Vamos a dejar el Estado de México, vamos a Querétaro. Autoridades confirmaron que 6 personas han sido detenidas tras los incidentes del domingo. Detallaron que 2 de ellos son menores de edad y que las capturas se dieron tras 9 cateos simultáneos realizados por la Fiscalía Estatal en distintos puntos. Se les investiga por actos de vandalismo y quema de establecimientos comerciales. Ayer también se registró un ataque contra elementos de la Guardia Nacional, esto en Tamaulipas, en el municipio de Camargo. Ocurrió en la región conocida como la Frontera Chica. Los agentes fueron agredidos con drones cargados con explosivos y armas de fuego. Uno de los oficiales resultó lesionado y tuvo que ser trasladado vía aérea a un hospital en Reynosa. Tras la agresión, se reportaron narcobloqueos, por lo que hubo toque de queda en Camargo para salvaguardar así la integridad de todas las personas. Eso en Tamaulipas. En Acapulco, en más información nacional, el transporte público se mantiene en una fase de reactivación paulatina e intermitente. Luego de los lamentables hechos violentos ocurridos el fin de semana, cuando camiones y otros autos también fueron incendiados. Algunas rutas, especialmente en las zonas de las cruces, son custodiadas por policías para reforzar la seguridad de los usuarios. Además, 700 elementos resguardan áreas estratégicas del puerto, incluyendo la zona Diamante por eventos deportivos como el Abierto Mexicano de Tenis. Y también hay que recordar que la semana antepasada murió una jovencita de 16 años a bordo de una unidad de transporte público cuando esta unidad fue baleada por hombres armados. Y vaya momento de tensión que se vivieron, sí, con una alcaldesa. ¿Por qué? Vean. Saraí, presidenta municipal de San Agustín, Amatengo. Están violando sus derechos individuales como personas. Oiga, por favor, ayúdenme. No hay personal de seguridad aquí al exterior. Han dejado sola a la presidenta municipal.
con este grupo de pobladores. Así la sacaron, ¿eh? Así la agarraron. Vea cómo traían a esta alcaldesa, pobladores del municipio de San Agustín Amantengo, allá en Oaxaca. Sacaron a la fuerza a su presidenta. Se trata de Italivi Juárez. Todo esto del Congreso del Estado. Su molestia fue porque se rechazó su renovación de mandato con 21 votos en contra y solo 8 a favor. Buscaban que su suplente tomara el cargo, pero con esta decisión se mantendrá en el poder hasta el 2027. Los habitantes la acusan de malversación de recursos públicos. Como la alcaldesa fue obligada a subirse a una ambulancia, elementos de la policía vial la rescataron. Gracias a las cámaras del C5 alcanzaron la unidad y la pusieron a salvo. Además, 24 personas fueron detenidas por estos hechos allá en Oaxaca. Ayer le informábamos sobre el festejo de cumpleaños de la regidora del Partido Verde en el municipio de Río Verde, allá en San Luis Potosí, de Rosa María Huerta. Ahí la estamos viendo, ella muy feliz. Pues ella recibió esta sorpresa. Pues un baile, que era como una parodia de un baile erótico, dentro de su oficina en el ayuntamiento y en el horario laboral. Ante esto, Imagen Noticias pudo hablar con ella y esto fue lo que dijo a nuestras cámaras y micrófonos. Ese día era mi cumpleaños, no era una stripper, era una botarga, era un comediante chusco que se dedica aquí en Río Verde, muy conocido. A él se le hizo fácil y llegó a ella a darme esa sorpresa y ese regalo, que vaya qué regalo me dio. Me dio mucha gracia, me dio mucha risa, lo vi muy chusco. Quizás mi error fue haber permitido que fuera ahí en las instalaciones de la presidencia, pero bueno, pues ya era fuera del horario. Más bien siento que es como un golpeteo político. Pues bueno, ahí está la reacción de esta funcionaria. Mientras tanto, oigan, ¿ustedes recuerdan el caso de esta mujer apodada a través de las redes sociales como Lady Cerda? ¿Sí? Se trata de Jessica Fernanda N., quien se hizo viral lamentablemente por gritarle e insultar así a una policía, a otra mujer, aquí en la Ciudad de México durante un punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol. Todo esto el pasado 31 de agosto del 2025. Aquí le vamos a mostrar el momento de qué fue lo que ocurrió. ¿Tu número de placa, cerda? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu número de placa, cerda? Cerda, ¿cuál es tu número de placa? Bebé, llevo horas grabando esta puerca, bebé. O sea, llevo horas grabando esta cerda. Y bueno, después de este penosísimo incidente, la policía que fue agredida verbalmente sí la denunció ante la Fiscalía General de la Ciudad de México. ¿Saben qué? ¡Qué bueno! Y también al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED. Ante esto, ahora, por la orden de un juez, Jessica Fernández N., esta Lady Cerda, ya salió a pedir disculpas mediante un video que compartió a través de su cuenta de Instagram. Lo realizó con la voz bajita, casi susurrando, muy a la fuerza. Así cambió el tono de las ofensas de aquel día. Hola, quiero pedir una disculpa sincera y pública a la licenciada Socorro Elizabeth por lo sucedido el pasado 31 de agosto de 2025 en el alcoholímetro. Reconozco que no fue lo correcto, lo que dije se salió de control y no merecía las palabras dichas. Pues ahí está la disculpa, más que porque ella hubiera querido, fue porque una juez la obligó y creo que se alcanza a notar, ¿no? En este video y en su voz se alcanza a notar que fue obligada a llevar a cabo y a ofrecer esta disculpa. Oigan, y ahora así, el colmo, ¿eh? Policías hacen rapiña. Háganme ustedes el favor, policías. Y no de cualquier producto, ¿eh? No. Vean, un tráiler volcó sobre la carretera federal Campeche-Mérida, todo esto a la altura de San Francisco Cobén, en Campeche. Iba cargado de cerveza y miles de latas, así como cajas quedaron esparcidas, lo que provocó que pobladores automovilistas y estos dos angelitos, estos dos policías, fuera de servicio, hicieran rapiña de la mercancía. Por los hechos, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche confirmó que van a investigar, así es, a estos elementos implicados y que cuenta ya con 3 detenidos. El conductor quedó lesionado y fue trasladado a un hospital, pero pues sí, todas estas personas, en lugar de auxiliar a este conductor, no, ellos estaban llevando los cajones de chelas, así como estos policías. El colmo. Gracias, mi querido. Mañana será otro día. Mientras tanto, vecinos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Quién anda por ahí?
su conciencia. ¡Ah, caray! ¿Es usted Pepe Grillo? Ay, compañeros, les puedo decir que se ven muy guapos esta mañana. Muchas gracias, mi querida Gaby. Gracias. Se hace lo que se puede. Es que ando hormonal. Algo ha de querer, lana prestada. Con eso los dejamos. Aquí nos Besos, vecinos. Gracias.